estamos algo avanzados, ¿ya? En donde nosotros hablamos en las sesiones anteriores respecto a los paradigmas, ¿ya? Los paradigmas de investigación. Y les recuerdo que había 3 paradigmas, ¿ya? Paradigmas de primer nivel. Una consulta para empezar. ¿Está grabando la clase? Está grabándose, sí, okay. Hasta donde yo sé. Déjenme confirmar, hasta donde yo sé. Sí, profe, está grabando. El paradigma, ya estábamos en esto, en que había 3 tipos de paradigma distintos, ¿ya? Estaba el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, ¿ya? Y estos 3 paradigmas han ido avanzando durante el desarrollo del tiempo, ¿ya? Es decir, a partir de la historia, del avance de la ciencia, la historia del avance de las tesis, por qué no decirlo, ¿ya? En la antigüedad, la moda, ¿ya? Análisis de tipo cuantitativo, ¿ya? Es decir, había una tendencia en los científicos, en las universidades, en donde todos los proyectos de título, todos los papers, los artículos, etcétera, tenían esta orientación, ¿ya? Tenían una orientación en base al análisis cuantitativo. Después pasaron los años, y por allá por la década del 40, ¿ya? Ahí estamos hablando como del 1900 en adelante, ¿ya? Más o menos en la década del 40, pasó al revés, ¿ya? Y todos los proyectos de título, tesis a nivel mundial, a nivel nacional, los investigadores de distintas universidades, distintos institutos en el mundo, hacían todo cualitativo, ¿ya? Y en este tiempo los investigadores, los estudiantes de pregrado, posgrado, tanto de ingeniería como de otras áreas, se enfocaban en temas cualitativos, ¿ya? Y miraban más a los análisis cuantitativos. Entonces, en ese periodo de la historia, en la década del 40, ¿ya? En la década del 40 en adelante, los análisis cualitativos era la tendencia a nivel mundial, y los análisis que eran cualitativos, en general, decían que los estudios del tipo cuantitativo no eran buenos, ¿ya? Es decir, los cualitativos creían, ¿no es cierto?, que ellos estaban como en el tope del conocimiento, se quitaban las limitaciones que tenían los análisis cuantitativos, y ellos creían, en esa época de la historia, que este tipo de análisis era el análisis más importante en el mundo, ¿ya? Incluso en nuestras áreas, ¿ya? Incluso en las áreas de ingeniería, los ingenieros tratábamos de ver en aquella época el hecho de que los estudios también, a pesar de que nosotros hacemos aspectos numéricos, los estudios de esa época se podrían también evaluar desde un punto de vista cualitativo, ¿ya? Después, ya cuando estamos hablando en 1990, 2000, algo así, la tendencia vuelve a cambiar, ¿ya? Se produce un quiebre, ¿ya?, en torno a los análisis de tipo cualitativo, y la ciencia empezó a pensar en esta orientación, ¿ya? Empezó a pensar en el análisis de tipo mixto. Es decir, los grandes científicos, las universidades, los propios estudiantes empezaron a dar cuenta que las cosas no podían ser vistas desde un punto u otro, en valores netos, ¿ya? Es decir, la buena investigación no era ni extremadamente cuantitativa ni extremadamente cualitativa, sino que para lograr avanzar se tenía que llegar a un acuerdo, ¿ya? Y ahí nació, es nuevo, ¿ya? Ahí nació este enfoque mixto de los análisis de cualquier tema de investigación, ¿ya? Todavía, y me imagino que en los próximos años, la orientación van a ser los estudios del tipo mixto, ¿ya? No es que yo les esté recomendando abordar un estudio mixto, pero quizás, ¿ya? Quizás podrían incorporar algunas herramientas mixtas dentro de los análisis cuantitativos que ustedes están haciendo, ¿ya? Por ejemplo, una entrevista, ¿ya? Por ejemplo, conversar con alguien con respecto a un tema, ¿ya? Es una herramienta de obtención de información, ¿ya? Y esa herramienta de obtención de información hace que muchas veces los estudios que ustedes realizan, que son muy duros, muy matemáticos, ¿ya?, tengan un poquito también de esta otra perspectiva, ¿ya? De qué opina la gente, ¿ya? Yo diría profesor, ¿sí? Disculpe. Esto mismo yo le quería preguntar, porque parece que mi tesis tiene este enfoque. ¿El enfoque mixto? Sí, más o menos. Y quería saber si existe alguna estructura como las que estamos usando del enfoque cuantitativo y cualitativo. No, la verdad es que una estructura asociada al análisis mixto, como es un análisis relativamente actual, la bibliografía no expone una estructura, ¿ya? De todas maneras, voy a revisar las últimas ediciones del libro base que nosotros estamos utilizando, ¿ya? Voy a revisar la última edición del libro Metodología de la Investigación para ver si es que ahí se recomienda alguna estructura mixta, ¿ya? Pero hasta donde yo sé, los análisis mixtos, y es una deficiencia, ¿ya?, quedan un poco a criterio de cómo se arma la estructura dependiendo del investigador, ¿ya? Así que voy a revisar de todas maneras la última edición del libro. Bueno, lo vamos a ir discutiendo a medida que pase el tiempo. Exactamente. Ah, perfecto, sí, exactamente, lo vamos a ir viendo en el tiempo, ¿ya? Pero es importante notar esto, que dependiendo de las características de los proyectos que ustedes hacen, no es malo, ¿ya?,
en la medida que el tiempo lo permita, pensar en alguna componente cualitativa, ¿ya? Por ejemplo, una encuesta no es una herramienta cualitativa, ¿ya? Una encuesta en donde nosotros respondemos distintas preguntas con alternativas, generalmente, es una herramienta que es cuantitativa, ¿ya? Porque los resultados de esa encuesta se pasan luego a una valoración numérica, ¿ya? Por eso me concentro en una entrevista, ¿ya? Una entrevista, o lo que también se denomina el juicio de expertos, son herramientas que son cualitativas neta, pero que pueden colaborarnos dentro de un análisis cuantitativo, ¿ya? Yo creo que ustedes en general, por el poco tiempo que tienen para desarrollar un proyecto de título, yo creo que ustedes van a ser cuantitativos, ¿ya? Pero eso no quita que tengan algunos componentes de carácter cualitativo y que este análisis cuantitativo tenga un poquito de aspectos mixtos, no es para nada malo, ¿ya? De hecho, muchas veces hace falta eso, ¿ya? Muchas veces hace falta que ustedes se salgan un poquito de los números y piensen en lo que piensan las personas con respecto al análisis que ustedes están haciendo, ¿ya? Siempre enriquece, ¿ya? Siempre enriquece incorporar información de ese tipo dentro de un análisis, ¿ya? De hecho, por ejemplo, bueno, esto como recomendación más personal, siempre en los exámenes de proyecto de título aparecen preguntas más sociales, ¿ya? Es decir, cómo impacta lo que ustedes están haciendo en las personas, ¿ya? En el trabajador, en la calidad de vida de los futuros usuarios del proyecto, cómo afecta en los profesionales que podrían utilizar lo que usted está pensando. Pero yo diría que cuando ustedes tienen la presentación final, o las presentaciones anteriores, en términos prácticos siempre aparecen preguntas con respecto a la otra perspectiva de análisis, ¿ya? Y cada una de estos paradigmas tenía características, ¿ya? Por ejemplo, en análisis cuantitativo medía fenómenos, utiliza estadística, prueba una hipótesis, hace análisis causa-efecto, ¿ya? El análisis cuantitativo es secuencial, es decir, vamos paso a paso, vamos deduciendo aspectos, no tenemos una base, sino que vamos deduciendo aspectos, es objetivo, ustedes como autores de un análisis cuantitativo no van a incorporar la experiencia de ustedes, sino que se van a concentrar en establecer los resultados. Y básicamente este análisis del tipo cuantitativo, una de las características más importantes es este que está acá, ¿ya? Es que generaliza resultados. Es decir, si ustedes desarrollan un proyecto de título con respecto a un caso en particular, por ejemplo, no sé, quieren implementar un sistema Last Planner en un edificio que se está construyendo en Providencia, de 10 pisos, ¿ya? Esa implementación y los resultados que ustedes tuvieron con respecto a esa implementación en ese edificio de Providencia de 10 pisos, debería cumplirse, ¿ya? Dentro de un edificio que se está construyendo en cualquier otra comuna, ¿ya? Y que tiene características relativamente similares, ¿ya? Pero en el fondo los resultados que yo obtengo a partir de un análisis cuantitativo son posibles de extrapolar a otro caso, ¿ya? Y otro tema importante con respecto a los análisis cuantitativos es que nosotros sabemos a lo que vamos a llegar, ¿ya? Quizás no sabemos con un grado de certeza importante, ¿ya? Es decir, no sabemos que la implementación de las Planner va a generar una disminución de los errores en un 15%, ¿ya? Lo más probable es que no sabemos eso, pero sí sabemos que la implementación de las Planner va a generar un beneficio, ¿ya? No sabemos después de cuántos meses de trabajo el sistema no sabemos, ¿ya? Después de cuántos meses las Planner están implementadas. Pero sí sabemos que la implementación de las Planner toma tiempo, ¿ya? Es decir, tenemos respuestas previas, pero lo más probable es que no tengamos un nivel de exactitud cuando empezamos a trabajar en eso, ¿ya? Después vamos a saber, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí dice precisión. Después vamos a saber los resultados. Terminamos nuestro estudio y en las conclusiones va a decir, el sistema de implementación, las Planner fue lento debido a que tiene tales y tales problemas y recién después de 4 meses de trabajo en base a las Planner se lograron los beneficios esperados. ¿Se fijan? Ahí al terminar vamos a saber eso, ¿ya? Los análisis cualitativos, lo que nosotros hablamos en ese momento era que esto básicamente está enfocado en ambientes sociales, ¿ya? Están orientados hacia temas que generalmente no son nuestros, ¿ya? No son de nuestra área. Otro tema importante es que con respecto al proceso, no es una secuencia lineal, sino que yo puedo ir cambiando las cosas, yo puedo ir cambiando las fases en la medida que yo avance en el estudio. Y lo otro
es que, teóricamente hablando, más que datos explícitos, por ejemplo, no sé, la implementación de Last Planner se demoró 4 meses, generó un 15% de ahorro, sino que nosotros, cuando hacemos un análisis de este tipo, vamos a tener resultados más profundos en torno a cuáles son los significados de haber implementado esto, ¿ya? Y un análisis de Last Planner perfectamente puede ser cualitativo. Obviamente no va a buscar medir cuánto ahorro y en cuánto tiempo se pudo implementar, sino que va a buscar medir, por ejemplo, características o los efectos que esa implementación de Last Planner tuvo sobre el resto. Como ese genera estrés dentro de las personas, de los trabajadores y de los profesionales, y lo que un análisis cualitativo buscaría, como ejemplo, sería justamente eso, ¿ya? Reconocer cuál es la percepción de las personas con respecto a esta implementación de las planes, ¿ya? Y el análisis cuantitativo tenía esta secuencia, ¿ya? Y esta secuencia no dista mucho de lo que nosotros hemos hablado en clases anteriores, ¿ya? Tenemos una primera fase idea, después vamos a plantear, a formular el proyecto, vamos a revisar la literatura existente, el marco teórico, conceptual, referencial, vamos a establecer el alcance, vamos a establecer la hipótesis, vamos a formular la metodología, vamos a seleccionar eventualmente una muestra en donde nosotros vamos a aplicar, vamos a recolectar información, vamos a analizar esa información y en julio del próximo año los vamos a aplaudir porque en el fondo ustedes están cerrando este proceso, ¿ya? Independiente de los resultados de la defensa, ustedes van a estar cerrando un proceso, ¿ya? Y este ítem que aparece acá como reporte de los resultados no es más que el documento escrito que ustedes generan, que hemos conversado harto con respecto a él, y no es más que la presentación final que ustedes hacen, que también hemos conversado harto con respecto a eso, ¿ya? Si nos vamos al análisis cualitativo, el análisis cualitativo cambia, ¿ya? Cambia su estructura, y no tenemos claridad de dónde nace este proceso cualitativo, ¿ya? Y tampoco hay mucha claridad con respecto a los pasos que él tiene que pasar, porque en el fondo es un análisis que se puede ir replanteando constantemente, ¿ya? Y lo más importante dentro de este tipo de análisis es que la literatura existente o el marco de referencia es el centro de todo, ¿ya? Esto que está acá, la literatura existente o marco de referencia puede ser una foto, como puede ser una persona, como puede ser un grupo social, ¿ya? Tengo un caso ahí que vamos a revisar brevemente, que se los he comentado anteriormente, que tiene que ver con los trabajadores recolectores de basura, ¿ya? Entonces, una amiga que estudia sociología hizo un análisis con respecto a los trabajadores recolectores de basura, y ella tuvo que ir con su equipo de trabajo, y estuvieron no sé cuánto tiempo compartiendo esa experiencia con trabajadores recolectores de basura, ¿ya? Es decir, ese grupo de trabajadores que se dedican a la recolección de basura, que andan en el camión, que pasan todos los días o día por medio cerca de nuestras casas, etcétera, etcétera, esas personas eran o son el marco de referencia del estudio, ¿ya? Y yo voy adaptando el análisis de acuerdo a lo que voy obteniendo de ellos, ¿ya? Entonces, lo primero que yo quiero hacer cuando hago un estudio de este tipo, o una de las primeras fases, entre comillas, que yo quiero hacer con un estudio de este tipo, es esto, ¿ya? Acceder a este grupo de personas, acceder a este grupo de trabajadores, ¿se fijan? No tengo muy claro todavía qué es lo que yo quiero analizar, ¿ya? Será la seguridad de ellos como trabajadores en esas labores, será la percepción de ellos en torno a su propio trabajo, será la percepción del resto de nosotros, las personas que le damos trabajo a ellos. No tengo muy claro cuál es el objetivo del trabajo, ¿ya? Sino que ese objetivo del trabajo va a ir cambiando de acuerdo a los intereses propios míos como autor, ¿ya? Un análisis cualitativo se puede enfocar en una foto antigua, ¿ya? Se puede enfocar en una pintura, ¿ya? Y lo que quizás busca el autor de este análisis cualitativo con respecto a esta foto o a esta pintura puede ser entender qué es lo que pensaba la gente de esa época en el momento en que se hizo la pintura o se hizo la fotografía, ¿ya? Entonces, profesor, ¿sí? en ese mismo contexto, por ejemplo, que yo busco varias personas que evalúen esa foto, ¿cierto? Y que busquen las cualidades del pintor. ¿Ya? No sé, ahí estoy en el análisis, o sea, las personas están viendo las cualidades, pero finalmente quiero ver cuántas personas opinaban de cierta manera. Ahí podría ser mixto, porque estoy buscando un número, pero con respecto a un tema puntual, que son las cualidades de ese pintor. Sí, efectivamente, sería mixto, sí, efectivamente, porque lo que sabemos en este momento es que cada vez que usted hace una encuesta, ¿ya? Porque en el fondo usted lo que le haría llenar a este grupo de personas sería una encuesta con respecto a los antecedentes de pintor, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces, la encuesta es una herramienta netamente cuantitativa. Cuantitativa, ¿ya? exacto. Cuantitativa. Pero, como usted está haciendo un análisis de una imagen, y ese es mi marco de referencia,
ese componente es cualitativo, ¿ya? Ok, Por lo tanto, efectivamente, ahí hay un análisis mixto, ¿se fijan? ok, profe, entiendo. Ajá. Eh, ah, y acá, por ejemplo, tengo, bueno, como nosotros no nos movemos mucho dentro de los análisis cualitativos, yo siempre prefiero mostrarles un par de ejemplos, ¿ya? No me voy a concentrar en presentárselos detenidamente, ¿ya? Por ejemplo, acá está Daniela Aburto y Lisbeth León, ¿ya? Estas son las chicas que hicieron a ver, conseguí, ¿ya? A ver, déjenme ver, uno, el que les mencionaba antes, ¿ya? Este es el estudio que les mencionaba antes con respecto a la calidad de trabajo de los trabajadores de la basura, ¿ya? Si ustedes se fijan, dice índice de contenido, marco teórico, trabajo y calidad de vida, condiciones de trabajo y calidad de vida laboral, riesgos psicosociales, marco legal, marco metodológico, tipo de estudio cualitativo, enfoque teórico metodológico, instrumentos y técnicas para la obtención de información, criterio de selección muestral, procedimientos de registro, etcétera, etcétera, ¿ya? No lo voy a mostrar en profundidad, ya simplemente quiero que vean algunos aspectos como pequeños, pero importantes, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se fijan, el problema de investigación, ¿ya? Es decir, lo que ellas quieren resolver es súper extenso, ¿ya? Tiene una página, 2 páginas, 3 páginas, 3 páginas solamente para establecer el problema de investigación, ¿ya? Y dentro de ese problema de investigación, ellas hablan de Marx, ¿ya? Que es un autor importante desde un punto de vista político, Marx, ellas hablan de otros autores, y ellas hablan de Oppenheim, por ejemplo, es decir, ellas hablan de autores que son del área cualitativa, ¿ya? Y lo que ellas establecen como objetivo general es describir la calidad de vida laboral de los trabajadores recolectores de basura, ¿ya? Fíjense, por favor, que este término es muy importante y lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Es decir, este análisis que está acá, el análisis que ellas están desarrollando, es un análisis de índole descriptivo, ¿ya? Entonces, este análisis de índole descriptivo lo que busca es quedar hasta ese nivel de investigación, ¿ya? Es decir, lo que busca es describir una situación en particular, ¿ya? ¿Qué situación en particular? Ellas quieren describir la calidad de vida laboral de un grupo de trabajadores recolectores de basura, ¿ya? Y ellas tienen ciertos objetivos específicos que aparecen ahí abajo, ¿ya? Después de esto, abordan el marco teórico, conceptual y o referencial, ¿ya? Y de nuevo es un documento extenso, ¿ya? De nuevo es un análisis profundo con respecto a distintos autores que ellas consideran importantes, ¿ya? Hablan de, qué sé yo, ¿cómo se llama? Aquí. Hablan del concepto trabajo y calidad de vida, ¿ya? Que, por ejemplo, para nosotros, el trabajo probablemente nosotros lo vemos solamente desde el punto de vista de rendimiento de los trabajadores, ¿ya? ¿Cuál es su rendimiento? ¿Cuánto me cobra? ¿Ya? Ellas en un análisis cualitativo hablan de trabajo y calidad de vida, ¿ya? Es decir, no separan las cosas, no separan el trabajo con la calidad de vida. Después hacen un análisis con respecto a las condiciones de trabajo y calidad de vida laboral, ¿ya? Para nosotros, este aspecto de condiciones de trabajo simplemente es cumplir con las medidas de seguridad que el trabajador tiene, ¿ya? Ellas hablan de calidad de vida laboral, ¿ya? Que es algo que nosotros en general no vemos como personas más cuantitativas, ¿ya? Después ellas hablan de los riesgos psicosociales, ¿ya? Todos los aspectos de construcción de proyectos tienen riesgos psicosociales también, ¿ya? De hecho, hace poco a un amigo a un trabajador de un amigo se le cayó una solera de concreto en el dedo, el viejito se fue con 10 días de licencia, hace poco se le cayeron 5 o 6 planchas de yeso cartón a una colega encima. Todas las labores que nosotros hacemos tienen riesgos no solamente psicosociales, sino que también físicos, ¿ya? Ellas abordan este aspecto de los riesgos psicosociales acá, ¿ya? Aspectos ergonómicos, psicosociales, efectos subjetivos, conductuales, son otras dimensiones de análisis, ¿ya? Por eso se los presento, para que ustedes se den cuenta de esto, ¿ya? Marco legal, ¿ya? Marco legal, por ahí podemos pensar en conjunto, es decir, nosotros también nos enfocamos dentro del aspecto legal que tributa sobre nuestros trabajadores. Después viene el marco metodológico, es decir, cómo se hizo el estudio, ¿ya? Y después hablan de cómo ellas obtienen la información de acuerdo a las características de la muestra que ellas eligen, ¿ya? Esto que está acá es simplemente un trabajo de un ramo, ¿ya? Ni siquiera es un proyecto de título, esto es un trabajo de un ramo, ¿ya? Y más adelante, ¿ya? Un poquito más adelante, por ejemplo acá, en los resultados, ellas ya empiezan a hablar de lo que está pasando, en este caso, con ese equipo de trabajadores, ¿ya? Yo obviamente me estoy saltando hartas partes, pero es bien interesante de leer análisis de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, ellos utilizan una herramienta, ¿ya? Que se llama nota de campo, ¿ya? Y esa herramienta nota de campo es simplemente una observación que uno toma registro, puede ser grabada o no grabada, ¿ya? Con audio o sin audio, y esa nota de campo es parte de una conversación informal que se produce entre las distintas partes, ¿ya? Y esa nota de campo es un antecedente importante dentro del análisis, ¿ya?
Si ustedes se fijan también, aquí hay otro antecedente importante, ¿ya? Ahí, ¿se fijan? Hay una entrevista, ¿ya? Y aquí aparece entre paréntesis la fuente o la referencia bibliográfica, ¿se fijan? Entrevista, 2 de octubre del 2009, ya este análisis es antiguo, ya no es un análisis nuevo. Y aquí hay una transcripción directa de lo que el trabajador está diciendo, ¿ya? Aquí el trabajador dice, se fijan, está entre comillas y está con letra cursiva. ¿Qué es lo que dice? Y eso que usted nos dice que no hay sobretiempo, es porque dentro de todo igual se presenta sobretiempo en los turnos, porque si ustedes no alcanzan a hacer el recorrido, aquí como que hay otra persona que dice, sí, claro, tiene que hacerlo igual y trabajarlo, ¿ya? Hay otra persona que dice, hay que terminar él. Y las horas extras, y otro dice, aunque te den 15, 20 horas, tenés que terminar el recorrido, ¿ya? O sea, el contrato pide contemplar 14 horas, pero se extiende de repente a 20 horas. Una vez que vos sales al servicio, tenés que terminar todo el servicio, ¿ya? Quizás hay un trabajador de origen argentino, no lo sé, ¿ya? Y así, todo lo que dice el entrevistado, en la medida en que sea importante para mi estudio, yo lo voy a transcribir de esa forma, ¿ya? Lo mismo pasa en el caso de ustedes. Si ustedes tienen una conversación, una entrevista con alguien para obtener un dato cualitativo dentro del análisis de ustedes cuantitativo, y el entrevistado dice algo importante, ustedes lo colocan de esa forma, ¿ya? Tal cual. Aquí, ¿qué dice? Dice, ajustes, po. Yo te digo, los ajustes pasan por el trabajador. Los choferes de allá, desde tal, estaban ganando 420.000, hoy día le bajaron a 320, o sea, de 12, 14 choferes están ahorrando casi 1 millón y tanto, y 1 millón y tanto puede definir una licitación. ¿Fijan? Porque ellos dicen, oye, yo estoy ahorrando 1 millón mensual, etcétera, etcétera, ¿ya? Nosotros muchas veces hablamos así, ¿ya? Pero cuesta leerlo, ¿se fijan? Y los antecedentes que son importantes de considerar dentro de mi análisis tienen que estar de esa forma, ¿ya? Tienen que estar transcritos, ¿ya? Ese es el término exacto que se utiliza. Ese es el caso que yo les comentaba. Hay otro caso acá. Déjenme ver de qué se trata este. Este otro análisis es sobre Arauco, sobre celulosa Arauco, también es cualitativo. Y el objetivo general es caracterizar las estrategias políticas y socioeconómicas de los habitantes y trabajadores de la comuna de Arauco afectados por Arauco Celulosa S.A. ¿Ya? También es un análisis cualitativo, ¿ya? Y así, a ver, aquí tenemos cualitativo, ¿ya? Otro cualitativo. ¿De qué se trata este? Ya, este es el que les mostré anteriormente. Se llama racialización y barrera idiomática. Naturalización de la precariedad laboral en los inmigrantes haitianos, ¿ya? Es decir, también se enfoca hacia el tema de trabajadores probablemente, me imagino que son inmigrantes haitianos que están trabajando, y cuáles son los problemas, claro, dice precariedad laboral, ¿ya? Y cuáles son los problemas que ellos viven frente al racismo y frente a la barrera idiomática que tenemos con ellos, ¿ya? Entonces, todos estos análisis cualitativos, ¿ya? Tienen valor, ¿ya? Tienen muchísimo valor, ¿ya? Nosotros nos concentramos dentro de aspectos numéricos, pero los análisis numéricos que nosotros hacemos, si bien tienen aspectos muy importantes, ¿ya? Los análisis cuantitativos son muy importantes, pero nosotros no vemos muchas cosas que están pasando también, ¿ya? Nosotros nos concentramos en aspectos numéricos, en aspectos que pueden ser medibles, pero hay otros aspectos que dejamos fuera, ¿ya? Y quiero que en el fondo se den cuenta que todo lo que nosotros abordamos en los futuros proyectos de título que ustedes están desarrollando tienen esta otra patita cualitativa también, ¿ya? Ahora, ¿me hago cargo de esos aspectos que son más cualitativos? Si me hago cargo de eso, lo mejor es incorporar esa información a través de entrevistas, ¿ya? Es decir, no que el estudio pase a ser mixto, ¿ya? Que tenga su caracterización cuantitativa, pero no es malo incorporar ese otro punto de vista asociado a lo cualitativo, ¿ya? Y lo cualitativo lo podemos resolver simplemente con esta herramienta que le estoy planteando, que es una entrevista, ¿ya? O un par de entrevistas en donde yo puedo conversar con alguien, qué sé yo, si estoy trabajando sobre un proyecto real, me entrevisto con el administrador del proyecto, me entrevisto con algún jefe de área del proyecto, un profesional, o si quiero, converso con un par de trabajadores de la obra y veo cuáles son los matices que ellos me entregan ante el objetivo que yo me estoy estableciendo en el proyecto, ¿ya? ¿Por qué les recomiendo esto? ¿Y por qué me tomo el tiempo de presentar esto un poco más en detalle? Porque en términos reales,
lo que les decía antes, ya en términos reales, siempre en la defensa final aparecen preguntas desde esta otra perspectiva, ¿ya? Si ustedes no incluyen aspectos cualitativos dentro del análisis, que tampoco es complicado, tampoco es que estén cometiendo un pecado, ¿ya? Si ustedes no incluyen aspectos cualitativos dentro del análisis, igual tengan respuestas de aquello, ¿ya? Igual tienen que ponerse en ese escenario de que les pregunten temas con respecto a aspectos que no son numéricos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva, ¿ya? Aparece un ejercicio muy simple, ¿ya? Que lo hacemos en general en la clase, ¿ya? Y uno tiene 4 fotos, ¿ya? Tenemos ahí el maestro que estará colocando ladrillos, tenemos a este par de chiquillas abrazadas, tenemos a este joven saltando, tenemos a este trabajador excavando parte de una fundación, ¿ya? Y la pregunta era generar temas con respecto a estas imágenes, ¿ya? Es decir, no sé, no la vamos a hacer, pero para que ustedes se posicionen en una situación como esta, ¿ya? Por ejemplo, no sé, Bastián Salvo, una idea o un nombre de tema cualitativo respecto a este señor que está acá, ¿ya? Es decir, mirando esta imagen, ¿qué idea de análisis cualitativo se me viene a la cabeza, ¿ya? No sé, Angelo Testa, una idea de análisis mixto de este trabajador que está realizando esa excavación, ¿ya? No sé, José Luis Valenzuela, una idea de un análisis cuantitativo con respecto a estas 2 personas que están acá, ¿ya? Y ese es un ejercicio que nosotros hacemos comúnmente dentro de las clases, ¿ya? Y a pesar de que los estudiantes siempre dicen, pero está clarito aquí lo que es el análisis cualitativo, qué es lo que es el análisis cuantitativo, no es fácil, ¿ya? Les nace muy fácil hacer análisis cuantitativos, ¿ya? Se imaginan al tiro, ¿ya? ¿Qué sé yo? El estudio del peso del trabajador, el estudio de las medidas de seguridad, el análisis de los colores de ojo de las damas, la altura que logra este señor frente a un cierto esfuerzo que genera, el análisis de radiación solar o de medidas de seguridad respecto a este trabajador, pero los análisis cualitativos y mixtos siempre son más difíciles, ¿ya? Que nuestra cabecita siempre está pensando bajo un aspecto cuantitativo, ¿ya? Segundo, ¿ya? Si me dan un segundo, voy a prender la luz. Segundo, ¿ya? La metodología, ¿ya? La metodología pertenece a un paradigma de segundo nivel, ¿ya? Es decir, lo que veíamos anteriormente son paradigmas de primer nivel, ¿ya? Es decir, yo me comprometo a hacer un análisis cuantitativo, me comprometo a hacer un análisis cualitativo, me comprometo a hacer un análisis mixto, ¿ya? Después de ese término, después de ese primer concepto, después de ese término, nosotros vamos a tener que saber cómo llevar a cabo la idea que yo estoy desarrollando, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero analizar las medidas de seguridad de los trabajadores desde un enfoque cuantitativo, ¿ya? Yo quiero analizar desde un enfoque cuantitativo cuál es el esfuerzo que este joven genera para lograr saltar esa altura. Yo quiero analizar desde un punto de vista cuantitativo la colorimetría de los ojos de estas damas, ¿ya? Pero resulta que eso que nosotros comúnmente denominamos como metodología, ¿ya? Porque estoy pensando en el cómo hacer el análisis de los sistemas de seguridad de los trabajadores, de cómo calcular la fuerza que el joven saltarín genera para lograr saltar esa altura, de cómo medir la colorimetría de los ojos de las damas, ¿ya? Eso que nosotros pensamos de cómo hacer corresponde a este concepto de metodología, ¿ya? Todos deberíamos tener claro eso, ya que la metodología es cómo voy a llevar a cabo el análisis que quiero hacer, pero la metodología es solamente un aspecto operativo, ¿ya? La metodología es cómo voy a hacer algo que yo me estoy comprometiendo a hacer, ¿ya? Cómo mido la colorimetría de las señoritas, cómo mido el esfuerzo del joven que salta, cómo mido los sistemas de seguridad que tienen los trabajadores. Pero esto de la metodología es operativa, ¿ya? Esto de la metodología que es operativa va a depender de mi pensamiento profesional, ¿ya? Va a depender de mi experiencia, ¿ya? Y ese pensamiento mío profesional, esa experiencia mía que me permite determinar que la mejor forma para medir el esfuerzo del muchacho que salta es esto, ¿ya? Esta experiencia o conocimiento profesional que me permite determinar que la mejor forma de cuantificar cómo son las medidas de seguridad de los trabajadores es esto. Es mi experiencia profesional, técnica o conocimiento, ¿ya? Y la metodología, perdón, y la forma en la que yo voy a llevar a cabo el análisis colorimétrico de los ojos de las niñas depende de esto, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que queremos plantear con estos 2 niveles, ¿ya? El nivel meso y el nivel micro? Es que la metodología es lo operativo con respecto a lo que yo voy a hacer, y todos tenemos claro eso. Pero esta metodología, con respecto a cómo voy a hacer las cosas, depende de mi perspectiva epistemológica,
¿ya? Es decir, cómo voy a llevar a cabo esa medición depende de mi enfoque de experiencias de la vida, depende de mi enfoque de conocimiento técnico, depende de mi enfoque de conocimiento profesional, ¿ya? O de la formación que yo tenga, ¿ya? Es decir, cuando nosotros pensamos en una metodología, pensamos en esa metodología porque tenemos conocimiento, ¿ya? Porque tenemos experiencias, tenemos conocimiento, ¿ya? Es decir, hay una carga, ¿cómo se llama? Hay una carga intelectual, ¿ya? Que nos hace decir, yo creo que la mejor forma de medir tal cosa es esta metodología, ¿ya? Y esta carga intelectual llamada epistemología depende de algo que se denomina ontología, ¿ya? Y la ontología son mis creencias más profundas, ¿ya? Es decir, la ontología será mi deseo de mejorar la seguridad de los trabajadores. Mi ontología será una creencia religiosa. Mi ontología será una creencia política, ¿ya? Es decir, este nivel que aparece acá, que es el nivel macro, de un análisis que yo voy a hacer, tiene que ver con lo más profundo de mi ser, ¿ya? Por algo ustedes quieren hacer un análisis con respecto, no sé, a eficiencia energética, porque en lo más profundo de su ontología, lo que quieren hacer es mejorar las condiciones de vida de las personas. Y eso puede ser una posición política, religiosa, ¿ya? En lo más profundo del Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa, pero usted habla de una creencia religiosa, por ejemplo, y eso es un dogma. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar eso siendo que nunca podría estar de acuerdo tal vez con otras personas? O la ontología no es necesario demostrarlo. No, la ontología es algo suyo, ¿ya? Okay. La ontología es lo que nos hace ser como somos, ¿ya? Será por una posición política, será por una posición religiosa, pero nosotros actuamos como personas, en el más amplio sentido de la palabra, por una tendencia ontológica, ¿ya? Esa tendencia ontológica a nosotros nos hace ser de una forma intelectual, ¿ya? Nos hace ser de una forma intelectual. Y esa forma intelectual que nosotros tenemos, hablo de intelectualidad no porque hayamos estudiado, sino que hablo de una forma intelectual porque nosotros, con los años de experiencia que tenemos en la vida, hemos aprendido cosas, ¿ya? Y esa intelectual a mí me hace hacer las cosas en términos operativos de una forma, ¿ya? Lo que nosotros, o donde nosotros nos concentramos comúnmente, es en la metodología, ¿ya? Insisto, nosotros somos súper operativos, ¿ya? Nosotros somos súper operativos, nuestra cabecita cuantitativa es súper operativa. Entonces nosotros siempre hablamos de la metodología, pero si uno se empieza internamente a interrogar por qué estoy haciendo las cosas de una forma y no de otra, que es algo personal, nos vamos a meter en aspectos epistemológicos y nos vamos a meter en aspectos ontológicos, ¿ya? En general, en los aspectos ontológicos no nos metemos. Esto es como muy personal, ¿ya? Esto es muy personal. Y muchas veces nosotros no somos conscientes de nuestras propias ontologías, ¿ya? Pero estos dos niveles, el nivel epistemológico y el nivel metodológico, sí son conocidos y declarables, ¿ya? Por ejemplo, no sé, me acuerdo de semestres anteriores en donde teníamos, por ejemplo, un alumno que era topógrafo, ¿ya? Todavía me acuerdo, Marcelo, si mal lo recuerdo, se llama, y él, como desde un punto de vista epistemológico, él es un topógrafo, ¿ya? Que estaba sacando ingeniería en construcción, y lo que él quería hacer en su proyecto de título era un análisis de cómo la topografía o cómo las distintas técnicas de levantamiento geométrico influían en la edificación de un edificio de departamentos. Entonces, desde el punto de vista metodológico, él lo que estaba haciendo era ver cómo su epistemología, cómo su carrera influye en temas operativos de ejecución de un proyecto. ¿Se fijan? O, por ejemplo, también me ha tocado ver hartos estudiantes que se dedican que son... de la carrera, pero es parecido, técnicos, mensuradores, técnicos en... No me acuerdo cuál es el nombre de la carrera, pero... Geomensura, muchas gracias, ¿ya? Me acuerdo de algún alumno por ahí que era geomensor, ¿ya? Se dedicaba a temas de obras viales, ¿ya? Es decir, su carga epistemológica era eso, ¿ya? Ser geomensor con amplia experiencia en obras viales y desarrolló un proyecto de título asociado a justamente ese tema de vialidad en no me acuerdo qué rango de zona de nuestro país. ¿Se fijan? Nosotros no nos metemos mucho con la ontología de las personas, aparte que esta cuestión siempre genera peleas, ¿ya? Como dicen por ahí, no hay que hablar ni de religión ni de política porque vamos a terminar discutiendo, ¿ya? Pero quiero que tengan en claro esto, ¿ya? Quiero que tengan en claro que la metodología, que es lo que nosotros siempre colocamos así con un título en grande, no sé, negrita 16 dentro de los documentos, es una parte nomás de estos paradigmas de segundo nivel, ¿ya? Esa metodología responde a experiencias técnicas, profesionales o de vida que usted haya tenido, porque no sé, porque una persona que no estudió igual tiene una epistemología, ¿ya? Eso que conoce la persona, esa experiencia intelectual que conoce la persona, viene finalmente, en el fondo de su alma, viene de alguna parte, ¿ya?
la gente no toma la decisión así como así de ser un geomensor, ¿ya? La gente no toma la decisión de, así como así, de ser un topógrafo, ¿ya? Algo les marcó en su vida, desde un punto de vista ontológico, que hizo que tuviesen esas carreras, ¿ya? O esas experiencias. Luego, hay un paradigma que nosotros llamamos paradigma de tercer nivel, ¿ya? Que son los singles a los primeros paradigmas que veíamos antes, ¿ya? Más algunos otros que no van a venir al caso, pero se los voy a mencionar igual, ¿ya? Entonces, el paradigma cuantitativo que veíamos antes, ¿ya? El paradigma cuantitativo que veíamos antes es el paradigma positivista, ¿ya? Es decir, cuando, bueno, y aquí estoy simplificando un poco la historia porque esto tiene algunos matices, pero básicamente cuando ustedes vean algún libro, algún paper, algún artículo que hable del paradigma positivista, ¿ya? Significa que están hablando del paradigma cuantitativo, ¿ya? Cada vez que nosotros veamos un análisis que diga paradigma cualitativo, ¿ya? El paradigma cualitativo es el paradigma constructivista, ¿ya? Son sinónimos, ¿ya? Paradigma constructivista con el paradigma cualitativo. Cada vez que nosotros leamos o veamos algo que diga paradigma mixto, es lo mismo que el paradigma complejo, ¿ya? Esas son las correlaciones que se producen. El paradigma mágico-religioso y el paradigma crítico o sociocrítico pueden estar en cualquiera de los dos aspectos, ¿ya? Pueden estar bajo la perspectiva del cuantitativo o del cualitativo, ¿ya? Lo mismo con el paradigma crítico o sociocrítico. Pueden estar dentro del cuantitativo como del cualitativo y, por tanto, cualquiera de los dos también puede ser mixto, ¿ya? No sé si tengo algunos ejemplos del paradigma mágico-religioso y el crítico o sociocrítico. Creo que no, ¿ya? Sí, hay aquí un par, pero no me quiero meter mucho en eso porque ya es alargar mucho el tema de los paradigmas, ¿ya? Entonces, lo mismo que veíamos antes, ¿ya? Nos posicionamos, ¿ya? Nos posicionamos en ciertos paradigmas, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo a ustedes como estudiantes, posicionémonos en el paradigma positivista, ¿ya? Es decir, yo los restrinjo a que desarrollen análisis de tipo positivista, ¿ya? Entonces, ustedes generan un proyecto de título, generan una idea de investigación respecto a este análisis positivista, ¿ya? Al paradigma positivista. Y a partir de ese análisis positivista, establecer cuál es la dimensión ontológica, cuál es la dimensión epistemológica y cuál es la dimensión metodológica bajo las cuales ustedes llevarían con éxito esa propuesta de investigación. ¿Se fijan? Un ejemplo simple, ¿ya? Nosotros nos estamos posicionando bajo el paradigma positivista, ¿ya? Esa es la restricción. Y un ejemplo simple tiene que ver con este caso, ¿ya? ¿Por qué un ejemplo simple podría tener que ver con este caso? Porque nosotros podríamos abordar un aspecto relacionado a la seguridad del trabajador, ¿ya? Seguimos dentro del tema de la seguridad del trabajador. Entonces, yo quiero hacer un estudio que hable de las condiciones laborales, condiciones cuantitativas, ¿no es cierto?, respecto a la salud y seguridad ocupacional de este maestro. Y como son análisis cuantitativos, me voy a concentrar en las horas de trabajo, me puedo concentrar en las horas de trabajo, me puedo concentrar en si el calzado que utiliza todavía está funcionando, en si esta herramienta tiene o no tiene un desgaste suficiente para que él pueda trabajar bien, me voy a concentrar en si los guantes están bien mantenidos, me voy a concentrar en si el maestro sabe hacer su trabajo o no sabe, me voy a concentrar en las horas que está el sol, si usa protector solar. Entonces estoy pensando solamente en variables que puedo medir, ¿ya? Para que sea positivista me estoy concentrando en variables que él puede medir, ¿ya? Ese análisis metodológico, ¿ya?, que estoy planteando a continuación, con todas estas variables medibles, puede ser que responda a que yo soy un segurito, ¿ya? Yo soy un experto en prevención de riesgo, ¿ya? Es decir, mi dimensión epistemológica, mi experiencia, mi conocimiento, a lo que me dedico, me establece que puedo hacer este análisis desde un punto de vista de las distintas variables que influyen sobre el trabajador y su seguridad laboral, ¿ya? Y luego, si lo vemos más arriba todavía, desde un punto de vista ontológico, quizás yo como experto en seguridad de la obra, no sé, podré ser de alguna orientación política que busque la igualdad entre las personas, ¿ya? No sé, soy comunista, soy socialista, y por eso es que me interesa abordar este caso, porque finalmente lo que yo quiero intrínsecamente en el fondo de mi ser es que los trabajadores tengan igualdad de condiciones laborales, ¿ya? Profesor, ¿sí? lo que usted menciona se podría llevar a cabo en el estudio, pero enfocado a los evaluados y no a mí. ¿Me entiende? Sí, pero le entiendo, pero yo creo que no, ¿ya? Yo creo que Okay.
O sea, claro, Porque yo podría eventualmente buscar la ontología de los evaluados, la epistemología de los evaluados, y así también buscar información al respecto. sí, sí, estoy completamente de acuerdo, ¿ya? Pero si yo busco reconocer las características ontológicas y epistemológicas de los evaluados, va a ser información del proyecto, pero no va a ser parte de la formulación del proyecto, ¿ya? Espero que Ok. va a ser un antecedente, ¿ya? Por ejemplo, Claro. no sé, este viejito que está acá hace súper bien su pega, no reclama, no es preocupado ni nada, y hay 20 trabajadores igual que él, y yo así como si nada, les pregunto por su dimensión ontológica, que lo más probable es que no van a saber a qué nos referimos con esto, pero lo podemos transcribir, por ejemplo, a una religión, ¿ya? Aquí no me quiero meter en la parte de los caballos, ¿ya? Yo se los doy solamente como ejemplo, ¿ya? Pero imaginémonos que los 20 trabajadores que hacen bien su pega son de una cierta religión en específico, ¿se fijan? Entonces, es un buen dato, ¿ya? Es un buen dato para el estudio. O sea, algo está pasando en ciertos trabajadores de mi obra que pertenecerán quizás a una religión en particular y resulta que estos trabajadores son súper ordenados y cumplen con las horas de trabajo que ellos quieren hacer o que ellos hacen. ¿Se fijan? Entonces, lo que yo estoy considerando ahora como dimensión ontológica no va a reformular la investigación que yo estoy haciendo, ¿ya? Pero sí puede ser un dato importante, ¿ya? Me entrega información nueva a aportar dentro del estudio que yo estoy realizando, ¿ya? Y si volvemos al caso que le estaba hablando anteriormente, en el que yo soy un experto en seguridad, ya, claro, la dimensión ontológica de mí como experto en seguridad, como, no sé, pues yo soy socialista, comunista o de cualquier de otra área, así como que busca la igualdad de los trabajadores, en el fondo, lo que a mí me entusiasma de este análisis es saber por qué diablos, ¿no es cierto? Cuando anda, no sé, pues profesional de obra por acá, tiene zapatitos nuevos, tiene guantes recién comprados, tiene casco blanco, protector solar y toda la cosa, y él tiene todos los sistemas de seguridad, no sé, tiene el equipamiento necesario para poder desarrollar sus labores, en cambio los trabajadores que son más operativos no lo tienen, ¿ya? Entonces, intrínsecamente, en el interior de mi ser, lo que yo quiero es lograr la igualdad de las personas, ¿ya? Este conjunto de diapositivas tiene esta perspectiva de las cosas, ¿ya? Es decir, que nosotros nos demos cuenta que hay muchos aspectos detrás de todo lo que nosotros hacemos que es importante, ¿ya? Hipótesis. Profesor, Sí. ahora para llevarlo netamente al enfoque de proyecto de título, esta teoría es como, porque se podría implementar tal vez naturalmente, yo sin saberlo, porque yo al hacer tal vez un proyecto de título que tenga que ver con la construcción, ¿cierto? Puedo hacer un análisis y que si yo sin saber este concepto esté haciendo un análisis activo. Entonces la pregunta es, ¿cómo, esta clase es para nosotros, para introducirla, a ver cómo se lo explico? Tenemos que potenciar esa parte dentro de la estructura del informe, tiene que estar bien marcada, o netamente la clase es académicamente para que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Así es. Cristian está preguntando, ¿no? Sí, profesor. Ajá. Don Cristian, esto que le estoy planteando ahora, sí, es lo segundo que usted me plantea. En el fondo, lo que yo les estoy planteando en esta clase tiene relación con que ustedes sepan de dónde vienen estas orientaciones, ¿ya? De hecho, no sé, llevamos una hora de clase en donde yo les planteo esto de los paradigmas, etcétera, etcétera, para que ustedes sepan de dónde viene, pero es básicamente la única clase en donde nosotros como que abordamos tan profundamente el tema y tan teórico, ¿ya? Nosotros, después de esta introducción a los paradigmas, ya nos concentramos en elementos más explícitos, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber en este momento tiene relación con que los proyectos de título ustedes tienen que tener sí o sí una declaración en torno a un paradigma, ¿ya? ¿Cuál va a ser el paradigma que ustedes van a definir dentro del proyecto? Va a ser un paradigma cuantitativo, va a ser un paradigma cualitativo, va a ser un paradigma mixto, ¿ya? Y luego, lo que ustedes tienen que saber en términos explícitos, dentro del documento proyecto de título, es que el análisis que ustedes hacen estará enfocado en una cierta metodología, ¿ya? Y que pensando en que ustedes van a desarrollar un proyecto de tipo cuantitativo, principalmente, el proyecto que ustedes van a desarrollar tiene esto que aparece en este momento en la proyección, ¿ya? Es decir, el proyecto va a tener una hipótesis, y segundo, que el proyecto que ustedes desarrollan es generalizado, ¿ya? Yo creo que estos aspectos que les acabo de mencionar, que son como 5 aspectos distintos, son los aspectos críticos que ustedes tienen que rescatar dentro de lo que acabamos de conversar con respecto a los paradigmas, ¿ya? Pero no, en ninguna parte del documento, ni en los que yo les voy a preguntar,
ni en ninguna parte del documento escrito que ustedes van a entregar en algún momento, se les pide a ustedes mismos declarar cuál es su dimensión ontológica o epistemológica, ¿ya? Es para que ustedes sepan que en el fondo la metodología viene de otras dos cosas anteriores, ¿ya? Así que esa es la dimensión que nosotros vemos acá. Ok, profesor, gracias. Bueno, entonces, ¿ya? Ustedes ya aprendieron que cuando yo desarrollo un análisis cuantitativo, ¿ya? Esto es crítico, ¿ya? Es decir, la definición de la variable, es decir, la definición de las hipótesis es uno de los aspectos más importantes de un análisis cuantitativo, ¿ya? Sin embargo, no todos los estudios cuantitativos cuentan con hipótesis, ¿ya? Eso es importante de notar, ¿ya? Estudios que superan la fase exploratoria son los que van a contar con la hipótesis, ¿ya? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Tal como dice acá, ya dice, solo necesitan hipótesis las investigaciones que ya han rebasado la fase exploratoria y se encuentran en fase confirmatoria o verificatoria, ¿ya? Es decir, como sabemos que las hipótesis son una respuesta previa al tema que estoy desarrollando, si yo no tengo información para establecer esa respuesta previa, mi estudio no va a tener hipótesis, ¿ya? Vuelvo a repetirlos, a repetir. Si yo estoy haciendo un análisis en donde no sé a lo que voy a llegar, ¿ya? A pesar de que una de las características más importantes del análisis cuantitativo es que yo sé a lo que voy a llegar, hay análisis o hay proyectos de título que realmente son tan nuevos que yo no tengo información para decir esto va a pasar, ¿ya? Por ejemplo, en el último año yo he trabajado con varios proyectos de robótica, ¿ya? En particular he trabajado con 2 proyectos de título asociados a la robótica. Y es un tema difícil de manejar porque la robótica implementada en la construcción es nueva, ¿ya? Por lo tanto, es difícil que yo pueda decir, como hipótesis, que la incorporación de robótica va a ser positiva en la industria de la construcción, ¿ya? No puedo plantear eso como una respuesta explícita, ¿ya? No puedo plantear eso como una hipótesis explícita, porque el tema de la robótica en la construcción se está implementando hace poco, ¿ya? Si bien la robótica es una tecnología antigua, la implementación de la robótica directamente en nuestra área es nueva, ¿ya? Por lo tanto, un análisis de ese tipo se va a declarar de manera inmediata como un análisis exploratorio, ¿ya? Y un análisis exploratorio no tiene hipótesis, porque hay poca información, ¿ya? Y si hay poca información, yo no puedo declarar explícitamente algo, ¿ya? Si yo voy a realizar un análisis descriptivo, ¿ya? Es decir, si yo voy a realizar un análisis que está enfocado en establecer cuáles son las características de algo, en ese análisis descriptivo puede, como no puede tener hipótesis, ¿ya? Ahora, si yo me voy a los 2 niveles más altos de una investigación, como son las investigaciones correlacionales, es decir, que buscan determinar cuál es la relación de una cosa con respecto a otra, ¿ya? Ese análisis correlacional sí va a tener hipótesis. Y si yo me voy al nivel de investigación más alto, busco determinar por qué se produce esta relación entre una cosa y otra, ¿ya? Yo quiero saber qué es lo que pasa aquí al medio, por qué cuando subo esto baja lo otro, ¿ya? Cuando yo estoy en esa posición en donde quiero saber las causas de algo, ¿ya? Es decir, un análisis explicativo, sí tenemos que tener hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, es importante que ustedes reconozcan cuál es el nivel de investigación de los trabajos que ustedes están desarrollando, ¿ya? Recuerden, un análisis exploratorio es una investigación donde no hay información, ¿ya? Es una investigación que está enfocada a temas nuevos, a temas novedosos. Y yo, por más que he buscado en internet información con respecto a eso, no hay, ¿ya? Ese es un análisis exploratorio, y un análisis exploratorio significa que es el primer acercamiento a un tema y que ustedes van a tener que tomar muchas decisiones, ¿ya? Es decir, les da libertad, ¿ya? Les da libertad porque hay poca información, por lo tanto yo tomo las decisiones de acuerdo a mi criterio, ¿ya? Un análisis descriptivo es el que busca describir algo que está pasando en profundidad, ¿ya? Es decir, yo tengo esto que está aquí y esto que está acá. O sea, en realidad el análisis exploratorio ni siquiera sabía que existía esto, ni siquiera sabía que existía esto otro, ¿ya? El análisis exploratorio terminó y dijo, existe esto y existe esto, ¿ya? Otro proyecto de índole descriptivo dijo, existe esto que tiene todas estas características, tiene ciertos materiales que lo componen, tiene cierta forma que lo compone, tiene cierta estructura, puede abrir y cerrar, ¿ya? Eso va a ser el análisis descriptivo, ¿ya? Y el análisis correlacional quiere saber cuáles son las correlaciones entre estas dos partes, ¿ya? Sé que existen 2 manos, las describí perfectamente, ¿ya? Y ahora yo lo que quiero hacer es
es buscar la relación entre ellas, ¿ya? Entre ellas pueden hacer así, entre ellas pueden hacer así, entre ellas pueden hacer un montón de gestos, ¿ya? Pero yo establezco cuáles son esas correlaciones entre las distintas partes, ¿ya? Y el análisis explicativo lo que busca hacer es determinar las causas de esto que está pasando entre estos dos elementos, ¿ya? El ejemplo más fácil es la de dosificación de hormigón, ¿ya? Imaginémonos que queremos incorporarle al hormigón, estoy pensando que puede ser, Caucho. Fibra, Ya. fibra de pluma. ya, fibra de pluma, ¿ya? Queremos incorporar al hormigón fibra de pluma, ¿ya? Por ejemplo, claro, el hormigón con caucho, hay análisis, ¿ya? Hay análisis de eso, por eso no lo quiero abordar como ejemplo, ¿ya? Pero fibra de pluma, ¿ya? Me imagino que la fibra de pluma será esa que se usa en algunas ropas, ¿ya? O en, ¿cómo se llaman? Las almohadas y cosas así, ¿ya? Pero en el fondo yo quiero hacer un análisis con respecto a eso, ¿ya? Entonces, yo en un acercamiento exploratorio, ¿ya? En un acercamiento exploratorio lo primero que voy a querer hacer es saber si es que estas dos cosas se pueden mezclar, ¿ya? Pero no tengo idea si se puede, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer en este análisis exploratorio va a ser explorar si es posible generar una probeta de hormigón en base a la incorporación de fibra de pluma, ¿ya? Y ahí se acaba mi estudio, ¿ya? Yo lo que quiero lograr es, a través de distintos experimentos, de distintas dosificaciones, lograr generar una probeta de hormigón con fibra de pluma adicionada, ¿ya? Y ahí se acabó mi tesis, ¿ya? Mi tesis se enfocó en probar, sacar pluma, colocar pluma, sacar hormigón, colocar hormigón, logré algo después de un semestre, ¿ya? Otro análisis va a ser el análisis descriptivo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a establecer el análisis descriptivo? Va a establecer en detalle cuáles son las características de esta probeta que se logró, ¿ya? Cuál es el tamaño quizás máximo que se logra, cuál es el tamaño mínimo que se puede lograr de probeta de hormigón con fibras de pluma, cuál es el peso que se logra, cuál es la densidad que se logra, cuál es el comportamiento de este elemento frente a distintas condicionantes que yo le coloco, ¿ya? El análisis correlacional va a tener relación con que yo modifique algo de esta probeta, ¿ya? De esta dosificación que creó el estudio exploratorio y descriptivo, pero yo ahora le voy a modificar una variable, ¿ya? Es decir, le voy a decir a esta probeta, baja la cantidad de cemento, sube la cantidad de cemento, baja la cantidad de agua, sube la cantidad de agua, agrégale pluma, fibra de pluma, quítale fibra de pluma, y ante todas esas condicionantes que yo le estoy modificando a esta dosificación inicial, las estoy evaluando a compresión, ¿ya? Es decir, a la probeta que generó el compañero anterior, le voy a sacar cemento y la prueba a compresión. Genero otra probeta donde le pongo más cemento, la prueba a compresión. Genero otra probeta en donde saco fibra, la prueba a compresión. Genero otra probeta en donde coloco fibra y la prueba a compresión, ¿ya? Ese es un análisis correlacional. Entonces, lo que yo estoy buscando es reconocer qué es lo que le pasa a esa probeta cada vez que yo modifico variables. ¿Qué variables modifico? La razón agua-cemento, modifico la incorporación de esta fibra de pluma. Terminó mi tesis, ¿ya? Terminó este análisis correlacional. Y sigo, otro autor, ¿ya? Otro autor pasa a un análisis explicativo. Y lo que va a buscar ese otro autor en base a este análisis explicativo es saber por qué se producen los fenómenos que se produjeron, ¿ya? Es decir, si yo aumenté el cemento dentro de esta probeta, ¿por qué los resultados anteriores indicaron que la resistencia subió, ¿ya? Si yo le incorporé fibra de pluma a este cemento, ¿por qué se produce este fenómeno de baja de la resistencia, ¿ya? Pero el análisis explicativo busca saber por qué se producen esas cosas, ¿ya? Esos son los 4 niveles de investigación de cualquier proyecto, ¿ya? Y en el fondo, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque en el fondo las hipótesis tienen relación justamente con los niveles de investigación, ¿ya? La hipótesis, ¿ya? Tiene 3 partes. Una, que se denomina técnicamente unidades de observación, ¿ya? Y esta denominación técnica llamada unidades de observación no son más que los antecedentes bibliográficos que apoyan la hipótesis que yo estoy desarrollando, ¿ya? Es decir, las hipótesis deberían decir de dónde yo saqué la información para establecer esa hipótesis de esa forma, ¿ya? No es tan importante, pero lo dejo ahí sobre la mesa, ¿ya? En segunda instancia van a estar las variables, ¿ya? Van a estar las variables, y estas sí que son muy importantes, ¿ya? Porque las variables que yo voy a colocar en la hipótesis tienen que ser las variables más importantes de mi estudio, ¿ya? Es decir, no son las variables cualquiera, ¿ya?
sino que son las variables más relevantes del análisis que yo estoy haciendo, ¿ya? Si mi análisis está enfocado en la razón de agua-cemento versus el esfuerzo a compresión, esas son las variables que van a tener que estar metidas dentro de la hipótesis, ¿ya? Si mis variables más importantes son la incorporación o el volumen en masa de esta fibra de pluma versus la resistencia a compresión, esas son las variables que yo tengo que colocar en la hipótesis, ¿ya? Es muy importante que ustedes sepan, no sé si lo tengo acá, pero es muy importante que ustedes sepan qué es una variable, ¿ya? Aquí está, ¿ya? Yo antes siempre asumía que todos los alumnos sabían qué es una variable, pero en alguna prueba o algún trabajo yo les pedí que los alumnos dijeran, las variables que yo voy a considerar en mi trabajo son estas, estas y estas, y me ponían cualquier cosa menos variables, ¿ya? Y las variables son, en análisis cuantitativo, son los elementos que yo voy a medir, ¿ya? Es decir, las variables cuantitativas son medibles, ¿ya? Las variables cuantitativas son medibles, y esas mediciones tienen unidades, ¿ya? Es decir, si en mi trabajo yo me voy a concentrar, por ejemplo, en confort térmico, mi trabajo va a tener que tener sí o sí dos variables. Una va a ser la temperatura, que se mide en grados Celsius. Otra va a ser la humedad relativa, que se mide en porcentaje, ¿ya? Si mi estudio tiene relación con obras viales, una variable va a ser el IRI, y otra variable importante podrá ser, por ejemplo, la resistencia de la carpeta asfáltica, ¿ya? Si yo voy a hacer un análisis de productividad, una variable importante va a ser la velocidad de ejecución de una actividad, ¿ya? Y esa velocidad de ejecución de la actividad se medirá en horas, ¿ya? Y este estudio con respecto a la productividad va a tener otro peso importante que está asociado al costo. Y el costo se mide en pesos, ¿ya? Si ustedes van a hacer un análisis, ya no se me ocurren nuevas ideas. Si ustedes van a hacer un análisis inmobiliario, ¿ya? Si ustedes van a hacer un análisis que tenga componentes inmobiliarias, ¿cuáles son las componentes inmobiliarias importantes? O las variables inmobiliarias importantes serán el VAN, porque un análisis inmobiliario va a tener un flujo de caja, ¿ya? No existe análisis inmobiliario sin flujo de caja, ¿ya? Un tema importante va a ser el VAN, el valor actual neto, y otra variable importante de mi estudio va a ser la TIR, la tasa interna de retorno, ¿ya? Si ustedes quieren incorporar nuevas soluciones constructivas, una variable importante de esas nuevas soluciones constructivas va a ser el costo de esa solución, ¿ya? Va a ser el costo de esa solución, y otra variable importante de esa solución constructiva quizás va a ser el tiempo que se demora en ejecutar o en implementar esa solución, ¿ya? Pero las variables son eso, ¿ya? Las variables son elementos que yo puedo medir, ¿ya? Una variable cuantitativa es algo que yo puedo medir propiamente tal, ¿ya? Hay variables que son, por ejemplo, cualitativas, que también aplican sobre nuestra área, ¿ya? Por ejemplo, y de hecho en alguna prueba por ahí lo pregunté, ¿ya? Una variable cualitativa de una grúa, ¿ya? El país de procedencia, ¿ya? Se fijan, por ejemplo, cuando uno habla de una grúa, habla de altura, habla de tamaño en planta, habla de peso de la grúa, pero la grúa tiene también un país de procedencia. ¿Se fijan? Hay un aspecto cualitativo. La grúa, claro, el color de la grúa es cuantitativa, ¿ya? La grúa tiene una marca, y la marca es una variable cualitativa. ¿Se fijan? Entonces, nosotros siempre, insisto, siempre nos enfocamos en temas cuantitativos, ¿ya? Pero todo lo que nos rodea también tiene variables cualitativas, ¿ya? Tal como dice acá, ¿ya? Tal como dice acá, las hipótesis de índole exploratorio, o perdón, los trabajos de índole exploratorio no tienen hipótesis, ¿ya? Por lo que les comentaba antes, no tengo de dónde sostenerme, ¿ya? No tengo información disponible como para yo generar una hipótesis, ¿ya? Por lo tanto, los análisis de tipo exploratorio no incluyen hipótesis, ¿ya? Después, los estudios descriptivos, ¿ya? Los estudios descriptivos van a tener hipótesis solo cuando se pronostica un hecho de o dato, ¿ya? Sabemos que los análisis descriptivos buscan justamente esto, ¿ya? Buscan describir en términos detallados cuáles son los componentes de algo, ¿ya? Pero quizás yo voy a pronosticar algo. Quizás yo podría decir, la probeta posible de generar en base a la incorporación de fibra de pluma en un hormigón va a ser de tamaño 40 por 40 por 40. ¿Se fijan? Entonces yo ahí estoy estableciendo una hipótesis porque estoy pronosticando algo, ¿ya? Si no pronostico, mi análisis no tiene que tener hipótesis, ¿ya? El análisis correlacional tendrá hipótesis
correlacionales, ¿ya? Porque la hipótesis va a establecer esta correlación. Si aumento la cantidad de fibra de pluma, baja la resistencia. Estoy correlacionando la cantidad de pluma con la resistencia, ¿ya? Y los análisis del tipo explicativos consideran hipótesis causales, ¿ya? Es decir, en este ejemplo que hemos pensado, la hipótesis causal será algo así como la incorporación de fibra de pluma en la probeta de hormigón genera menor resistencia debido a los vacíos de aire que se generan por efecto de la incorporación de esa fibra. ¿Se fijan? Estoy declarando una causa. Estoy declarando por qué se produce esa disminución de resistencia. ¿Ya? Y aquí aparecen distintos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? A mayor exposición por parte de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, ¿ya? Reggaetón y compañía, ¿ya? Mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales se producirán para establecer contacto sexual entre sus pares, ¿ya? A mayor autoestima habrá menor temor al éxito. ¿Se fijan? Sí, ya voy a cambiar aquí estos ejemplos, están muy sexualizados. Después dice, hipótesis que establecen relaciones de causalidad, ¿ya? Es decir, hipótesis asociadas a los análisis explicativos, ¿ya? Entonces, dos ejemplos. La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas, ¿ya? Es decir, yo estoy declarando, ¿ya? Yo estoy declarando en términos reales que se me produce un efecto de baja autoestima, ¿ya? ¿En quiénes? En hijos e hijas, debido a una causa en específica, que es la desintegración del matrimonio, ¿ya? O la separación, ¿se fijan? Un clima organizacional negativo crea, ¿ya? Estoy declarando una causa. Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. Estoy declarando, ¿ya? Estoy declarando por qué pasa algo en particular, ¿ya? Baja la autoestima por cierta razón. Baja el nivel de innovación por cierta razón. Lo estoy declarando, ¿ya? Lo estoy declarando como algo cierto, ¿ya? Como algo certero. Esto ya lo conversé, ¿ya? Aquí hay un elemento importante, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta diapositiva trata de las características que debe tener una hipótesis, ¿ya? Hay muchos aspectos teóricos, pero me quiero concentrar en un tema en particular relacionado a las características de la hipótesis y tiene que ver con este ítem 2 que aparece acá, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Dice, las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisas y concretas, ¿ya? Es decir, la hipótesis no... Primero que todo, la hipótesis, mientras más extensa es mejor, no aplica, ¿ya? Segundo, las variables o los términos importantes de esa hipótesis tienen que ser variables precisas, ¿ya? Tendrá que ser la temperatura, tendrá que ser la humedad relativa, tendrá que ser el IRI, o un componente de la hipótesis tendrá que ser la temperatura, la humedad relativa, otros dos componentes de una hipótesis tendrá que ser el IRI, tendrá que ser la resistencia de la base, otros dos componentes de las hipótesis serán la VAN, será el TIR, ¿se fijan? Pero los términos, las variables de la hipótesis tienen que ser datos precisos, ¿ya? Precisos, exactos, concisos, ¿ya? Estos ejemplos, aquí por ejemplo, vamos a ver algunas hipótesis de ejemplo. Tengo hartas hipótesis distintas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué dice esta hipótesis? Chile puede mejorar los estándares del Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, Decreto Supremo 105, no sé si todavía será este mismo decreto, ¿ya? Específicamente la vivienda social que se construye en la región metropolitana mediante el estudio de viviendas de interés social de ciudades extranjeras pertenecientes a países miembros de la OCDE equivalentes a Santiago, ¿ya? Es decir, aquí hay una hipótesis en donde yo estoy apostando a algo, ¿ya? Porque ustedes saben que la hipótesis es una respuesta previa, ¿ya? ¿Y qué es lo que estoy apostando, básicamente? Es que la vivienda social se podría mejorar en la medida en que yo estudie normas de otras ciudades, ¿ya? O de países, más bien dicho, debería haber dicho aquí, de países extranjeros que tengan alguna equivalencia a Chile. ¿Se fijan? Esa es la apuesta que yo estoy estableciendo. ¿Lo demostraré o no lo demostraré? Da lo mismo, ¿ya? Eso también es importante de denotar, ¿ya? Estimadas y estimados. Si se me cumple la hipótesis bien, si no se me cumple la hipótesis bien también, ¿ya? La implementación de paneles fotovoltaicos del tipo Thin Film, ¿ya? Estos son los que son flexibles, que uno los compra enrollados, ¿ya? La implementación de este tipo de paneles
es más eficiente, tanto técnica y económicamente, en comparación con los paneles del tipo mono y policristalino, estos son los paneles rígidos, en el abastecimiento energético de una vivienda tipo bajo las variables rendimiento, costo de instalación y operación, autoabastecimiento e inyección de energía eléctrica, ¿ya? Quizás esta hipótesis, lo que le puedo reclamar es que establece muchas variables, ¿ya? Por ejemplo, esta variable de autoabastecimiento no queda muy claro a qué se refiere, ¿ya? Y esta variable de inyección de energía eléctrica, yo diría que no es una variable, sino que esta variable de inyección de energía eléctrica podrá quedar dentro de los aspectos asociados a costos de operación, ¿ya? O sea, esta hipótesis que está acá se puede mejorar un poco en su conformación, ¿ya? Otra que está acá, la propuesta de intervención permitirá aumentar la vida útil de las viviendas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, ¿ya? No está muy correcta, porque si ustedes se fijan, habla de la propuesta de intervención, pero no me dice nada, ¿ya? No me dice a qué se refiere, ¿ya? La propuesta de intervención permitirá aumentar la vida útil de las viviendas y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Es muy general, ¿ya? Imagínense, por ejemplo, permitirá aumentar la vida útil de las viviendas. O sea, este alumno se va a jubilar, lo más probable, y no va a saber, ¿ya? En términos operativos, si es que esta propuesta de intervención, que me imagino que será un nuevo sistema constructivo, el alumno no porque una construcción puede durar 50 años, pues el alumno se va a jubilar y ahí recién va a saber si es que esta propuesta de hipótesis se le cumplió o no, ¿ya? Y después acá habla de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Pasa exactamente lo mismo. El pobre alumno va a tener que estar un año conviviendo con esta familia en invierno y verano para saber si es que esta solución constructiva nueva trajo alguna mejora a la calidad de vida de las personas. ¿Se fijan? Es muy general, es poco precisa. ¿Qué dice esto? Para la definición de la solución óptima de cualquier elemento constructivo existe información disgregada en diversas fuentes, por lo que establecer un sistema centralizado que integre las variables constructivas, estructurales, económicas y normativas será beneficioso para las distintas partes involucradas en el proyecto, ¿ya? No está tan mala, ¿ya? Pero no me queda muy claro bajo qué variables va a ser beneficioso lo que desean implementar ellos, ¿ya? Yo sé de qué se trata, pero si leo la hipótesis no me queda para nada claro a qué se está refiriendo, ¿ya? Las variables, que era lo que conversábamos anteriormente, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, hay otro buen ejercicio, ¿ya? Tal como las 4 fotos que veíamos anteriormente. ¿Qué es lo que dice acá? Para las siguientes hipótesis, ¿ya? Es decir, hay 4 hipótesis disponibles acá, ¿ya? Hay 4 hipótesis disponibles acá. Para las siguientes hipótesis, establezca el tipo de hipótesis, identifique el tipo de investigación, es decir, el nivel de investigación, e identifique y clasifique las variables presentes en la hipótesis, ¿ya? Bueno, más atrás está un poquito más el detalle de las variables, cuando son dependientes, cuando son independientes, intercurrentes, intervinientes, ¿ya? Y ¿qué es lo que dice acá en las 4 hipótesis? La primera dice, conforme aumenta la distancia entre las placas, ¿ya? Nos estamos refiriendo a las placas de yeso cartón probablemente, mayor es la resistencia acústica que presenta la solución constructiva TY56, ¿ya? Una solución constructiva cualquiera, ¿ya? Una solución constructiva cualquiera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo tengo 2 placas que podrán ser de yeso cartón, ¿ya? ¿Y qué es lo que está diciendo esta hipótesis? Es que en la medida que yo aumento la distancia entre estas placas, mayor es la resistencia acústica que presenta la solución constructiva, ¿ya? Esa hipótesis que está ahí es de un cierto tipo, ¿ya? ¿Qué tipo? Ahí está el desafío, ¿ya? ¿Qué tipo de investigación? De acuerdo a los 4 niveles que conversábamos antes. Tercero, ¿cuáles son las variables que están involucradas? Y cuarto, básicamente si es que son variables dependientes o son variables independientes, ¿ya? ¿Cuáles son las variables independientes? Son aquellas que están asociadas a la modificación del investigador, ¿ya? Es decir, la variable independiente es la que yo intervengo, ¿ya? Y la variable dependiente es la que es efecto de lo que yo intervengo, ¿ya? Lo vamos a ver ahí. Segunda hipótesis, ¿ya? Si la roca caliza extraída del subsuelo de Quintana Roo es tratada con el procedimiento SA, resulta un agregado pétreo de mayor calidad que si no se realiza dicho procedimiento, ¿ya? Es una hipótesis bien conformada, igual que la hipótesis que está arriba, ¿ya? ¿Qué tipo de hipótesis es? Ahí está el desafío. ¿Qué tipo de investigación es? Ahí está el desafío. ¿Cuáles son las variables involucradas? Se pueden extraer a partir de esto. ¿Cuál es la clasificación de las variables? Básicamente, cuál es dependiente y cuál es independiente, se puede a partir de la hipótesis, ¿ya? Los edificios en Santiago Centro presentan rendimientos en los sistemas de instalaciones mayores a los edificios en región, ¿ya? ¿Qué tipo de hipótesis es? Aquí irá la respuesta. ¿Qué tipo de investigación? ¿Cuáles son las variables que estoy midiendo? ¿Qué variables son dependientes? ¿Qué variables son independientes? A mayor resistencia que presenta el elemento A,
ya estaría hablando de resistencia térmica probablemente, es debido a la orientación que presenta este con respecto al norte, ¿ya? ¿Qué tipo de hipótesis? ¿Qué tipo de investigación? ¿Cuáles son las variables? ¿Y cuáles son las clasificaciones de las variables? ¿Ya? Voy a resolver la primera, ¿ya? ¿Qué es lo que dice? Conforme aumenta la distancia entre las placas, ya tendré dos placas de yeso cartón o de terciado o lo que sea, ¿ya? En la medida en que aumento la distancia de las placas, mayor es la resistencia acústica de esa solución constructiva, ¿ya? ¿Qué tipo de hipótesis es? Correlacional, ¿ya? Porque en el fondo yo estoy haciendo una relación entre la separación de las placas versus la resistencia acústica, ¿ya? Por lo tanto, es una hipótesis correlacional, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando hago esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la resistencia acústica cuando aumento la distancia entre las placas? ¿Qué tipo de investigación? Nivel de investigación correlacional, ¿ya? ¿Cuáles son las variables? Una variable es la resistencia acústica, ¿ya? Dicha variable se mide en decibeles, ¿ya? Y la variable distancia entre placas, y esa distancia entre placas se mide en centímetros. ¿Cuál es la clasificación de las variables? ¿Cuál es la variable que yo intervengo? La distancia entre placas, ¿ya? Yo tendré una maquinita que tengo un tabique, digámoslo así, tengo una maquinita que yo giro y el tabique se va cerrando o se va abriendo, ¿ya? Por tanto, ¿cuál es la variable que yo intervengo? Es la distancia entre placas, ¿ya? Y esa variable que yo intervengo es una variable independiente, porque yo la intervengo, ¿ya? ¿Qué efecto produce ese ejercicio que yo hago de separación de placas? Produce más o menor resistencia acústica, ¿ya? La resistencia acústica, por tanto, pasaría a ser la variable dependiente. Variable dependiente, ¿ya? Ya para terminar el día de hoy, ¿ya? Ya para terminar el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver esto que está acá, que son los alcances de la investigación, ¿ya? ¿Qué son los alcances de la investigación? Entonces, el día de hoy hemos visto varias cosas de formulación de proyectos, ¿ya? Vimos los paradigmas, vimos la hipótesis, vimos las variables, ¿ya? Vimos los niveles de investigación, y los niveles de investigación, ¿ya? Que son estos cuatro que aparecen acá, ¿ya? El nivel exploratorio, el nivel descriptivo, el nivel correlacional y el nivel explicativo, ¿ya? Tienen ciertas características que yo les comenté, ¿ya? El nivel exploratorio va a ser el que aborda un estudio poco investigado. El análisis descriptivo buscará determinar las propiedades, características, perfiles de algo, ¿ya? El nivel correlacional busca conocer la relación entre dos o más variables o cosas, ¿ya? Y el estudio del tipo aplicativo lo que quiere saber son las causas de por qué se produce una correlación de cierta forma entre dos cosas distintas, ¿ya? Y a partir de esto, ¿ya? A partir de esto que aparece acá, ¿ya? A partir del propósito de las investigaciones, cuando son exploratorias, descriptivas, correlacionales o explicativas, nacen los alcances, ¿ya? Es decir, cuando nosotros establecemos los alcances de una investigación, los alcances básicos del proyecto que yo estoy abordando tendrán relación con el propósito de estas investigaciones, ¿ya? Es decir, el alcance que yo voy a establecer de un análisis del tipo exploratorio tendrá que ver con que yo voy a identificar los aspectos generales con respecto a un tema, ¿ya? Y esa identificación de aspectos generales con respecto a un tema va a hacer que en términos de alcance yo tenga que darme libertades para poder hacer lo que quiero hacer. Y hay decisiones que yo voy a tomar, ¿ya? Cuando hacemos un análisis descriptivo, ¿cuál va a ser el alcance principal del análisis descriptivo? Es que lo que yo quiero establecer son las características, los perfiles, la descripción de algo en particular en base con los antecedentes que yo cuento en la actualidad, ¿ya? Los alcances asociados a un proyecto de índole correlacional van a estar enfocados básicamente en dos variables. Una variable que va a ser la independiente y una variable que va a ser la dependiente. Y yo me voy a restringir a la intervención de la variable independiente, ¿ya? En distintas configuraciones, ¿ya? Pero yo me voy a restringir a eso. Y un análisis de tipo explicativo va a tener alcances asociados a la determinación de las causas que se producen a partir de ciertos fenómenos, ¿ya? Es decir, los alcances de un proyecto, ¿ya? Se van a declarar en función del nivel de investigación que nosotros hayamos desarrollado, ¿ya? Y este nivel de investigación que nosotros hayamos desarrollado nace con la investigación, ¿ya? Es decir, yo cuando genero un proyecto de título, ese proyecto de título yo lo tengo que declarar en base a un nivel de investigación, ¿ya? Entonces, para adelantarles un poco lo que se viene más adelante, ¿ya? Yo les voy a subir un segundo taller, ¿ya? Este segundo taller va a tener relación con los aspectos que hemos visto en las últimas clases, ¿ya? En las últimas clases hemos visto todo lo que tiene que ver con marcos y fuentes bibliográficas, ¿ya? Por lo tanto, el taller va a tener un componente asociado al marco y fuentes bibliográficas.
el taller va a contener una parte en donde ustedes van a declarar cuál es el paradigma en el que están enfocados, ¿ya? Es muy importante declarar bajo qué paradigma están posicionados, si va a ser un paradigma cuantitativo, cualitativo o mixto. Y tercero, ¿ya? Van a declarar el nivel de investigación que ustedes están desarrollando, ¿ya? Si es un análisis del tipo exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿ya? Dependiendo del nivel de investigación que ustedes declaran, qué hipótesis tienen y cuáles son las variables asociadas en la hipótesis que ustedes mismos están declarando, ¿ya? Es decir, esto que hemos visto en estas últimas 2 clases, vayan pensando cómo ponerlo en práctica dentro de la investigación que ustedes están desarrollando, ¿ya? Es decir, vayan pensando en cuál es el paradigma de investigación, vayan pensando cuál es el nivel de investigación, vayan pensando cuál es la hipótesis que ustedes están generando y vayan pensando cuáles son las variables que ustedes van a medir, ¿ya? Si es un análisis exploratorio, no va a tener hipótesis, ¿ya? Pero justifíquenme, o yo más bien dicho, les voy a pedir que justifiquen que ese análisis es exploratorio, ¿ya? No tiene ni una gracia decir simplemente mi análisis es exploratorio, por tanto me ahorro algunas preguntas del taller, ¿ya? Sino que cada vez que uno indica que el análisis que yo estoy haciendo es exploratorio, hay que demostrarlo, ¿ya? No sé si tienen preguntas. Profesor, Uh-huh. en ese sentido sería bueno si usted podría retroalimentarnos con respecto al primer taller para ir tomando decisiones y enfocar bien la tesis y así seguir avanzando propiciamente. Pero si están hace rato arriba. ¿En serio? ¿Sí? No. Ah, ya me retracto entonces. Sí, Cristian, están en el aula virtual. Ok, me retracto, profesor. No hay problema. Están, no sé, pero están hace mucho tiempo. Pregunta al profe, de hecho. ¿Sí? Profe, le hago una consulta. ¿Y el próximo taller, cuándo es la fecha para entregar?